Ministerio de Alabanza por dirigirnos en este tiempo de adoración. Los niños van a sus clases, los jóvenes y a los adolescentes también. Qué bueno, esta iglesia realmente está llena de jóvenes, niños y adolescentes. Bien, el año está llegando al final y lo que han estado estudiando la Biblia en un año, junto con el desafío que nos planteamos a principios de 2023, ya hemos pasado por los evangelios y pasamos por Hechos de los Apóstoles y nos encontramos ahora leyendo Romanos. Y mientras estudiaba los evangelios y Hechos de los Apóstoles, encontré allí un tema relacionado con los romanos, con los oficiales romanos, a estos que la Biblia llama centuriones. Un centurión es un oficial del ejército romano que tenía 100 hombres a su cargo. Su nombre se deriva de la palabra centuria, que significa 100 años con relación a un siglo. Es un periodo de 100 años de tiempo. En la milicia romana, el centurión era un capitán que tenía una compañía de 100 soldados a su cargo. Cuando los evangelios y la epístola de Pablo hablan mucho de este tema. Y vamos a encontrar allí numerosos centuriones que se mencionan, tanto en los evangelios como en el Hechos de los Apóstoles y las epístolas de Pablo. Y casi siempre están entretejidos dentro de una historia asombrosa. Hoy quiero ver con ustedes 5 centuriones y las historias que estaban entretejidas alrededor de ellos, de sus vidas, y sacaremos algunas enseñanzas que aprendemos de esta relación que tuvieron ellos con la iglesia o con Jesucristo mismo. Y vamos a ver qué podemos aprender de estas historias. Del primero que hablaremos lo vamos a llamar el oficial con gran fe. De este centurión es uno de los que más se hace referencia y se encuentra en los evangelios. Vamos a ir a Lucas 7, del 1 al 10, para encontrar su historia. Dice así: cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró en Capernaum. Había allí un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo a punto de morir. Como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia: este hombre merece que le concedas lo que te pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó uno de sus amigos a decirle: Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti, pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. Yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno ve y va, al otro ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se asombró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía, comentó: les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo. Jesús dijo que el centurión tenía una gran fe, incluso una fe mayor que la que había hallado entre cualquiera de sus hermanos judíos. Y quiero compartir brevemente con ustedes una enseñanza que trae en 4 cualidades que hicieron que esa fe de ese hombre fuera tan grande. La primera cualidad que tenía esa fe de ese hombre que era tan grande es que era una fe desinteresada. El enfoque de su fe era el beneficio de otra persona.
No era de sí mismo. No estaba pensando, si pierdo a este sirviente, va a ser muy costoso reemplazarlo. Así que necesito ver qué hago al respecto. No, la Biblia dice, a quien él estimaba mucho. Todo el trabajo de enviar por Jesús para ver si vendría a sanar a su siervo, trataba del bienestar de otra persona. Se trataba del bienestar del siervo. La segunda cualidad que vemos en esa fe tan grande es que es una fe activa. Leemos, como oyó hablar de Jesús, él decidió hacer algo. Dice, el centurión mandó a unos dirigentes judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. No se limitó a decir, bueno, si es la voluntad de Dios, sé que Él me va a encontrar y si Dios quiere, algo va a pasar. No fue así, no. Lo escuchó y lo hizo. La fe se expresa a través de la acción. De hecho, el libro de Santiago, en el capítulo 2, dice que la fe sin acciones que correspondan está muerta, es estéril, es impotente, no puede hacer nada. Cuando lees los evangelios, vas a encontrar que la mayoría de los casos, no en todos, salvo unos pocos, pero la mayoría de los casos, cuando alguien fue sanado, se trate de individuos o multitudes al mismo tiempo, ellos fueron a Jesús. Solo en pocas ocasiones selectas, Jesús buscó a alguien o encontró a la persona. Casi siempre la persona lo iniciaba porque iba en busca de Jesús. Ellos fueron. La fe del centurión estaba activa. Era una fe porque una fe que no actúa, en realidad no es fe en lo absoluto. La tercera característica de esa fe es que su fe no dependía de buenas obras o del mérito personal. Los dirigentes de los judíos, cuando llegaron delante de Jesús, le dijeron lo siguiente, le rogaron con insistencia, dice, ese hombre merece que le concedas lo que pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Tal vez estos dirigentes trataban de hacerle notar a Jesús el amor que este centurión, este romano, tenía por la nación judía, que de seguro lo había hecho impopular entre los mismos romanos, al verlo cómo amaba al pueblo judío. Y lo hacía tan abiertamente que con su propio dinero había construido una sinagoga. La verdad que las razones suenan convincentes. De seguro de yo haber estado allí, hubiera esgrimido esas razones para convencer a Jesús de que venga a sanar, de que Él se lo merecía, de que valía la pena que Él hiciera algo por este centurión. Sin embargo, dice que el centurión mandó unos amigos a decirle, cuando él venía ya de camino, Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. Es decir, yo no mandé por ti porque yo tengo pereza de ir a buscarte. No me considero digno de ti. Él no se acercó a Jesús, no hizo una petición basado en sí mismo, en un logro propio, en sus buenas obras o en un mérito personal. No estaba en su pensamiento eso para nada. Aunque los dirigentes judíos consideraban que se merecía el milagro basado en sus antecedentes. Pero el centurión dijo, yo no soy digno, no estoy haciendo esto basado en lo que yo he hecho y en nada de lo que yo haya sacrificado. Escucha, Jesús, esto está basado en tu bondad. Él tenía una dirección muy clara
a dónde estaba recurriendo y de qué manera él estaba recurriendo. La Biblia dice en Efesios 2, 8 y 9, dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nos dice que el camino para llegar al corazón de Jesús es mediante la fe, no por mérito personal, por gracia mediante la fe. Gracia es un regalo que no merecemos, no basado en algo que hayas hecho tú o yo. Ya lo dije en una prédica anterior, la palabra salvados que usa aquí es la palabra griega sozo, que significa, es la misma palabra griega que se traduce por sanar, mejorar y hacer nuevo. En todo el Nuevo Testamento, cuando habla de la relación de la sanidad, usa esta misma palabra también. No dañaríamos el versículo si nosotros cambiamos la palabra salvados por decir, por gracia ustedes han sido sanados. No por medio de la fe, sino que es don de Dios. Sanados por medio de la fe, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Saben? A veces queremos pedirle a Dios y pensamos, debo comenzar a orar mucho más, debo leer la Biblia toda la semana, debo comenzar a diezmar correctamente. O si no, pensamos, yo he tratado muy bien a mi cónyuge, me he portado bien este tiempo, he decidido asistir a la iglesia, estoy ayunando también, participando en los tiempos de ayuno, de una manera tratando de torcer la voluntad de Dios. Pero mejor olvide esas cosas, no me malinterpretes, no estoy diciendo que eso es malo, total, lo contrario, es muy bueno que lo hagas. Muy bueno que pues es maravilloso que hagas todo eso, que leas la Biblia, que ayunes, que ores, que diezmes, que ayudes a los demás, que busques orar todo el tiempo que puedas. Pero lo terrible es que pienses que por eso Dios va a hacer algo en beneficio tuyo. No conseguirás por eso respuesta a tus oraciones. Dios no está obligado en base a nuestras buenas obras o mérito personal. Es por gracia, a través de la fe más cero, nada más. Creer en esa bondad de Dios y punto. Y el cuarto es su fe solo dependía de la palabra de Jesús. Lo único que el centurión requería de Jesús para la sanidad de su siervo era su palabra. Dijo, con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. Di la palabra, es todo lo que necesito. No necesito ninguna otra prueba. Saben, desde que mis hijas eran pequeñas y acostumbrábamos a viajar, yo me he encargado de los boletos, los pasaportes, de las reservas de hotel, de auto, de todo. Cuando llega el día de viajar, vamos al aeropuerto y yo soy el que presenta todo lo que se necesita para que nuestras vacaciones anheladas se puedan dar. Ocasionalmente que ella me preguntaba si tenía todo listo. Y mi respuesta era sí, lo tengo todo. Ella nunca ha necesitado mayores explicaciones o demostraciones. No me dice, no me voy al aeropuerto hasta que no me enseñes que tienes todo y yo vea que realmente todo está bien. No, pienso que Kenia tiene fe en mi palabra. Si yo le digo que lo tengo todo listo, ella está tranquila. Solo di la palabra. Eso puede parecer muy simple, pero es lo que una gran fe en Dios es. Que solo creemos su palabra. Y actuamos como si fuera así. No hay otra evidencia más que la palabra
Kenia no me pide que le enseñe las cosas, que le enseñe los boletos, que ella esté muy clara y segura y así entonces se mueve. No. Ella solo acepta mi palabra. Y la palabra de Dios es mucho más aceptable que la de cualquiera que pueda tener una relación cercana contigo y en la que tú confíes. Su palabra nunca cambia. Y Él es soberano para hacer que siempre se cumpla. Pasemos al segundo centurión. A este lo vamos a llamar, se llamaba Julio, pero lo vamos a llamar el oficial que naufraga. La historia se encuentra en Hechos 27. Pablo está bajo arresto y puesto en la custodia de un oficial romano y algunos soldados, porque apeló su caso al César y va de camino a Roma. Están en un barco y se meten en una horrenda tormenta. Por 2 semanas no ven el sol, la luna ni las estrellas. Toda esperanza que de supervivencia, de salir salvos de allí, se ha perdido. Se balancean como un pequeño corcho en un mar agitado de oscuridad, que están muy desanimados, mal comidos, angustiados. Y de repente Pablo toma el control a cargo de la situación y les dice: un ángel me visitó esta noche y Dios me mostró que salvará mi vida y la de todos que navegan conmigo. Pero vamos a encallar en cierta isla. Desde ese momento, el centurión hizo todo lo que Pablo dijo. Tomó la palabra de Pablo como una palabra autorizada. Lo que Pablo dijo, el centurión lo hizo. ¿Por qué? Si retomamos un poco más atrás la historia, vemos que Pablo le había dicho que hiciera algo antes y no lo hizo. Y se dio cuenta de que Pablo había tenido razón, de que Pablo escuchaba a Dios, que tenía una comunicación con Dios y sabía que si lo hubiera escuchado la primera vez, no hubiera pasado por la tormenta que estaba pasando. La enseñanza que quiero que veamos aquí de esta historia es que debemos ser sensibles y escuchar la guía del Espíritu Santo. Retrocedamos 2 semanas en el tiempo de esta historia y vamos a leer Hechos de los Apóstoles 27 del 9 al 15. Dice así: se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno. Así que Pablo les advirtió: señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas. Pero el centurión, en vez de hacerlo caso, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco. Como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría decidió que debíamos seguir adelante, con la esperanza de llegar a Fenice, puerto de Creta que da al sureste y al nordeste, y pasar allí el invierno. Cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían. Así que levaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Poco después se nos vino encima un viento huracanado llamado nordeste que venía desde la isla. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. Pablo dice: veo. En otras versiones dice: percibo. Él tiene un pensamiento, una percepción interior. Eso fue el Espíritu Santo. No había nada externo que corroborara lo que Pablo estaba diciendo. Tenemos la percepción de Pablo frente a los expertos
a la mayoría y a las circunstancias. El centurión estaba más persuadido por lo dicho por el timonel. Es que él es el capitán del barco. Él conoce los mares de esta región. Él es el experto. La mayoría y las circunstancias también. También había otro experto, el dueño del barco. Luego dice que también fue persuadido por el dueño del barco. Él debería haber pensado, pero si el dueño del barco conoce su barco, sabe de esto, no va a arriesgar su barco a que se le hunda. Así que si él dice que podemos zarpar, él sabe que podemos zarpar. Tampoco va a querer perder la carga que lleva. Así que deberíamos creerle a él, dice el centurión. Entonces tenemos a los expertos diciendo, tenemos que irnos. Y luego dice, la mayoría decidió que debíamos seguir adelante. Y se dice que la mayoría siempre tiene la razón, ¿verdad? Si todo el mundo lo dice, tiene que ser correcto. ¿No han escuchado a algún adolescente? Pero si todo el mundo lo hace o todo el mundo lo dice. Es la primera razón que esgrime cuando uno es adolescente y quiere salirse con la suya, ¿verdad? Entonces, tenemos a los expertos, tenemos a la mayoría y luego las circunstancias dice que se alinearon. Luego dice que comenzó a soplar un viento suave del sur. Ellos pensaron que todo estaba listo para partir, porque era el viento exacto que necesitaban para lograr su cometido. Hay un viento suave que sopla en la dirección correcta. Tienes a los expertos y la mayoría que están de acuerdo. Piensan que todas las puertas se han abierto, las estrellas se han alineado y por otro lado tienes a Pablo que dice, no salgamos, tengo una percepción interior. Pero Pablo no era un experto, no tenía la experiencia marinera. Nadie estaba de acuerdo con él. Ni siquiera las circunstancias validaban su postura. Sin embargo, él sostenía su posición en una percepción interior. Ahora, 2 semanas después, ¿quién tenía la razón? ¿Pablo y su percepción del Espíritu Santo o los expertos, la mayoría y las circunstancias? Por supuesto que Pablo era el que tenía la razón. Y aquí está la enseñanza. Todo creyente tiene la capacidad de ser guiado por el Espíritu Santo de esa manera. Esa sensibilidad interior a los impulsos del Espíritu Santo puede y deben desarrollarse. De lo contrario, terminaremos en medio de muchas tormentas que de otra manera pudiéramos haberlo evitado. Hoy me están escuchando algunas personas que están pasando o han pasado por alguna terrible tormenta que se podría haber evitado. Necesitamos aprender a escuchar esa percepción interna. La Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Pero a veces, en nuestras vidas y en nuestro mundo ruidoso, tenemos mucho ruido todo el tiempo. Estamos corriendo de aquí para allá. Y tenemos siempre aparatos encendidos a nuestro alrededor que no nos permite aquietarnos y familiarizarnos con la voz del Espíritu Santo y con sus impresiones a nuestra vida. Necesitamos hacer lo que hacía Jesús, apartarse de todo y tener tiempos regulares para buscar
que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón. Necesitamos permitirnos tiempos para aquietarnos y familiarizarnos con la voz del Espíritu Santo. Esto no sucede de un día para otro. Esto es parte del proceso de la madurez espiritual. Debemos aquietar nuestra alma. Para eso, para estar listos para escuchar al Espíritu Santo. Dios quiere hablarle a cada uno de sus hijos de esta forma. Esta forma no está fuera de lo normal. Por el contrario, es la forma normal en que Dios guiará a sus hijos. Veamos la historia del tercer oficial romano. Lo vamos a llamar el oficial que apresa. La historia se encuentra en Hechos capítulo 22. Pablo ha sido apresado por una multitud enfurecida en el templo de Jerusalén. Lo arrastran fuera y le dan una paliza con la intención de matarlo. Mientras el comandante de la guarnición romana se entera, se apresura a ir junto con un grupo de soldados y se lleva a Pablo de la multitud y lo encarcela y ordena que lo azoten con látigos que tienen pedazos de huesos afilados y de metal para que en los latigazos le arrancara carne en cada latigazo. Mucha gente no soportaba la flagelación romana y moría en el proceso. El oficial romano ordenó azotarlo como una manera de tortura con la intención de descubrir la verdad y de saber por qué la multitud estaba enfurecida y quería matar a Pablo. Quiere saber qué es lo que ha hecho Pablo. Y aquí tomamos la historia en Romanos 22, del 25 al 29, que nos dice: cuando lo estaban sujetando con cadenas para azotarlo, Pablo le dijo al centurión que estaba allí: ¿permite la ley que ustedes azoten a un ciudadano romano antes de ser juzgado? Al oír esto, el centurión fue y avisó al comandante: ¿qué va a hacer usted? Resulta que este hombre es ciudadano romano. El comandante se acercó a Pablo y le dijo: dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, lo soy. A mí me costó una fortuna adquirir mi ciudadanía, le dijo el comandante. Pues yo la tengo de nacimiento, replicó Pablo. Los que iban a interrogarlo se retiraron enseguida al darse cuenta de que Pablo era ciudadano romano. El comandante mismo se asustó de haberlo encadenado. Era contra la ley romana. No podían encadenar a un ciudadano romano. No lo podían azotar. Tampoco lo podían encarcelarlo sin un juicio previo. Este oficial se da cuenta de que podría estar en problemas por lo que le acaba de hacer a un ciudadano romano. La enseñanza que quiero sacar de esta historia es que Pablo no dudó en ejercer sus derechos como ciudadano romano y no entró en conflicto con su cristianismo. Nunca dudó en ejercer sus derechos como ciudadano, porque no afectaba su testimonio como cristiano. De hecho, esta no fue la única vez que lo hizo. También lo pueden leer en el capítulo 16. Allí también se atrevió a desafiar a los jefes de la ciudad dentro de sus derechos como ciudadano romano, ya que las autoridades estaban violando la ley. Más tarde apela al Tribunal Supremo del país y se le concede el uso de sus derechos como ciudadano y ser juzgado en Roma. ¿Por qué traigo este punto a colación? Porque algunos han llevado las palabras de Jesús
sobre el dar la otra mejilla a un extremo no bíblico. Jesús hablaba de poner la otra mejilla cuando eres insultado, cuando eres agredido verbalmente. Si lees en Juan capítulo 18, cuando Jesús está siendo interrogado por el sumo sacerdote, un oficial lo abofeteó con su mano por la manera en que Jesús le había respondido al sumo sacerdote. Jesús no puso la otra mejilla. En lugar de poner la otra mejilla, él lo desafió y lo corrigió, diciéndole: si he dicho algo malo, replicó Jesús, demuéstramelo. Pero si lo que dije es correcto, ¿por qué me pegas? Una cosa es si te insultan o te agreden en forma pequeña. Es del todo diferente que si tú o tu familia son amenazados con daños corporales mayores, o si los bienes de tu propiedad son usurpados, incautados o arrebatados de manera injusta o ilegal. Si las autoridades gubernamentales están tratando de silenciar el avance del Evangelio, tampoco debes permitirlo. Esa es una situación muy diferente a la que Jesús se estaba refiriendo. Es tu derecho como ciudadano protestar contra la corrupción de las autoridades de tu país, sobre todo cuando violan la ley en beneficio propio y perjudicando a toda la ciudadanía. Pero a propósito, no está bien si eres extranjero, porque solo eres un huésped, no tienes ese derecho. Pero es tu derecho defenderte de alguien que quiera apropiarse de algo que te pertenece y lo quiera apropiarse de manera ilegal o injusta. Es tu derecho defenderte de un socio que busca violentar tus derechos dentro de esa sociedad, o de un patrono o un jefe que te perjudica de manera ilegal. En nuestro trato con las autoridades o en cualquier conflicto en que estamos siendo perjudicados, necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Eso es cierto, siempre. Pero dentro de ese contexto de ser guiados por Él, no es contrario a nuestro cristianismo usar los derechos que tenemos como ciudadanos y defender esos derechos. El apóstol Pablo lo hizo una y otra vez. A menos que el Espíritu Santo te guíe a hacer otra cosa, no es un conflicto con tu cristianismo. Ahora hablemos del cuarto oficial. Esto lo vamos a llamar el oficial de la cruz. Y solo vamos a leer un versículo. Mateo 27:54 dice: cuando el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Dice que estaban custodiando a Jesús. Significa que lo estaban mirando, observando todo lo que pasaba con Jesús. Ellos lo observaron. Vieron el terremoto, vieron que el cielo se oscureció. Dice que vieron todo lo que había sucedido. Lo vieron sufrir y morir. Observaron los eventos sobrenaturales, pero también observaron algo más que esto. El centurión observó cómo Jesús trataba a sus enemigos. Él moría en la cruz y a pesar de las personas que lo crucificaron y maltrataron, el centurión escucha decir a Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vio a Jesús a aceptar a uno de los ladrones en la cruz, quien minutos antes lanzaba acusaciones e insultos a Jesús. Pero ese ladrón
cambió de sentir y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. A lo que Jesús le contestó: hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. Vio a Jesús interactuar con sus enemigos. Lo vio perdonar a los que le habían hecho mal contra él. Observó cómo Jesús trataba a su familia. Mientras él colgaba en la cruz, está Juan y su madre, y él dice: madre, ahí tienes a tu hijo. Hijo, esta es tu madre. Y desde ese día, la madre terrenal de Jesús, María, fue a vivir con Juan a su casa. El centurión debió pensar: él está muriendo de forma cruel, de la forma más cruel para matar a una persona. Sin embargo, Jesús está pensando en su familia. Él no está pensando en sí mismo. Observó y vio el impacto que Jesús tuvo sobre otras personas que él conocía, como el mismo gobernador Poncio Pilato. Sabía que Pilato era un hombre cruel que había crucificado a cientos de hombres antes de él, sin ninguna conciencia al respecto, en absoluto. Y ahora observa a Pilato desafiar a los judíos sobre Jesús. Dijo que Jesús era un hombre justo, tratando de liberarlo. Y en un acto profundo, Pilato públicamente se lava las manos y delante de ellos dice: nada tengo que ver con la sangre de este santo varón. Pilato está perturbado, conmocionado. Y el centurión nunca antes había visto algo así. Viendo todas estas cosas, asimilando todo, sopesando los hechos, el centurión llega a esta conclusión acerca de Jesús. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. La enseñanza que quiero que saquemos de aquí es que las personas ven y sopesan cosas sobre nosotros todo el tiempo. ¿Lo sabías? La Biblia dice que somos epístolas vivientes leídas por todos. Ven cómo tratamos a nuestros enemigos, a los que nos calumnian, a los que hablan contra nosotros. Las personas observan y sopesan cómo funciona nuestro cristianismo en realidad. Las personas ven cómo tratamos a nuestra familia, cómo tratamos a nuestro cónyuge, cómo tratamos a nuestros hijos, cómo tratamos a nuestros amigos. Ven el efecto que tenemos en los demás. Nos están viendo todo el tiempo y queremos que lleguen a la conclusión de que Jesús es el Hijo de Dios. Y para que eso suceda, mucho depende de cuánto estemos reflejando a Cristo en nuestras vidas. Hablemos del último oficial romano. La Biblia lo llama por su nombre, se llama Cornelio, pero lo vamos a llamar el oficial de oración. Su historia está en Hechos de los Apóstoles 10, del 1 al 6. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Consideren conmigo esta última frase: Él te dirá lo que es necesario que hagas. Continúa la historia de Cornelio
enviando a buscar a Pedro, al día siguiente, mientras los siervos de Cornelio van con Pedro, quien se encuentra orando en una terraza, y Dios le revela a Pedro en una extraña visión que los gentiles pueden ser parte de la iglesia, mientras los delegados de Cornelio llegan a la puerta, el Espíritu Santo le revela a Pedro sobre su llegada y le ordena que vaya con ellos. Así lo hace Pedro, y junto con otros hermanos van de camino. Cuando llegan a la casa de Cornelio, este se encuentra reunido con sus familiares y algunos amigos cercanos. Y le cuenta a Pedro lo que el ángel de Dios le había dicho. En ese momento entiende Pedro que la salvación también es para los gentiles que buscan de Dios. Y Pedro les presenta el plan de salvación en Cristo Jesús. Y mientras ellos lo están recibiendo, dice que el Espíritu Santo fue derramado sobre todos los que oían a Pedro y empezaron a hablar en lenguas. Y todos en la familia de Cornelio y todos los amigos que estaban con él fueron salvos y recibieron el Espíritu Santo y fueron bautizados por Pedro y sus amigos. Luego vemos en el siguiente capítulo que Pedro es llamado a dar explicaciones a la iglesia, especialmente a los judíos cristianos de la circuncisión de la iglesia de Jerusalén, que piensan que Pedro no debió entrar a la casa de los gentiles y menos compartirles el plan de salvación. Pero Pedro les cuenta que paso a paso la visión que él tuvo, que recibió del Espíritu Santo y la orden que le dio que los acompañara a los delegados de Cornelio. Y vemos lo que dice Pedro en ese capítulo 11, versículos 13 y 14. Dice, quien nos contó cómo había visto, refiriéndose al centurión, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que él tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo, tú y toda tu casa. Nos está diciendo que el ángel de Dios le había dicho a Cornelio que Pedro les presentaría palabras por las cuales serían salvos él y toda su familia y todos sus amigos que estaban con él. La enseñanza que quiero que veamos de esta historia es que ellos debían oír las palabras para ser salvos. Sabemos que el oficial romano era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Sin embargo, no era salvo. El ángel de Dios le dijo a Cornelio referente a Pedro, él te dirá lo que es necesario que hagas. Y también le dijo, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Primero sabemos que Cornelio y toda su casa eran personas que buscaban a Dios, que tenían temor de Dios, que él y toda su familia reverenciaban a Dios genuinamente, pero no eran salvos. Segundo, Cornelio y toda su familia hacían caridad con los pobres, eran generosos con los necesitados. Eso es algo que está en la parte alta de la lista de lo que agrada a Dios, pero no eran salvos. Tercero, Cornelio era una persona de oración, oraba a Dios siempre. De hecho, su entrega en sus oraciones fue recordada delante de Dios, pero no era salvo. Y cuarto, tuvo una experiencia sobrenatural al recibir la visita de un ángel de Dios, pero no era salvo. Hay personas en nuestro entorno
que genuinamente reverencian a Dios, que son muy generosos con los necesitados e incluso con la iglesia, que oran constantemente, e incluso pueden haber tenido alguna experiencia sobrenatural en el ámbito espiritual, pero no por eso son salvos. Ellos necesitan oír la palabra, el evangelio de salvación. La Biblia dice: agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Ahora, si se tratara de mí, me habría apoyado en las señales y maravillas, pero Dios ha elegido que sea mediante la necedad de la predicación del mensaje salvar a los que creen. Si piensan, van a encontrar que conocen a alguien que cumple una o varias de las categorías en las que hemos visto a Cornelio. Y eso es muy bueno. Nada de eso es malo. Lo malo es creer que por eso son salvos. Yo he escuchado a personas decirme que lo que pasa es que mi esposo es una buena persona, y pensando que por eso es salvo. Mi mamá es una buena persona, mi papá es una buena persona, y pensar que por eso es salvo. Al igual que Cornelio, esto es muy bueno, pero lo malo es creer que por eso son salvos. Tienen que abrazar el evangelio, tienen que creerle al Señor Jesucristo. La Escritura dice en Romanos 3:23: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Dice que todos, eso no excluye a nadie. Todos hemos pecado y por tanto todos somos culpables delante de Dios. Y tratándose de un Dios quien entre sus atributos es ser Dios de justicia, debe juzgar nuestro pecado. No puede pasarlo por alto y violar su naturaleza. Pero también sabemos que su naturaleza es ser Dios de amor. Entonces no nos puede abandonar en nuestro pecado. Y por cuanto no podíamos arreglarlo por nuestra propia cuenta, Él se acercó a nosotros y envió a su propio Hijo, el Hijo de Dios, que había habitado con el Padre en la eternidad transcurrida. Y literalmente tomó sobre sí carne y nació de una virgen. Y vivió una vida sin pecado, sanó a los enfermos, resucitó a los muertos, habló de Dios como un Padre amoroso. Palabras que no habíamos escuchado antes. Luego Jesús fue tomado por manos malvadas, crueles, celosas para someterlo a un juicio simulado, que lo golpearon hasta quedar desfigurado y crucificarlo mientras estaba colgado en esa cruz. El cielo se oscureció, mostrando que todo se oscureció porque Jesucristo se convirtió en nuestro sustituto. Y en ese momento cargaba con todos los pecados del mundo. Ese fue el plan de Dios, que Jesucristo recibiera el castigo justo por todo el pecado que yo he cometido, todo el pecado que yo he pensado, todo pecado que ha declarado mi boca. Y Dios cargó con toda la culpa sobre el inocente, puro y perfecto Hijo de Dios. Y tomó todos tus pecados y el peso de la culpa de ellos y el pecado del mundo entero, y lo puso sobre Jesús y se convirtió en nuestro sustituto. Y Jesucristo murió sobre el peso de todos nuestros pecados. Pero, pasado 3 días, el reclamo de Dios por justicia fue satisfecho. Y Jesús fue resucitado de la muerte. Y la Biblia dice que si crees esto y lo confiesas con tu boca, Jesucristo, y confiesas con tu boca a Jesucristo como tu Señor. Y cuando hablamos de Señor no es una palabra mágica
o una palabra de moda cristiana. Significa que lo reconoces como tu jefe, significa que tú estás muerto a tus derechos de vida independiente. Significa que tomas el camino de Jesús y te sometes al control del Espíritu Santo con toda tu alma, con todo tu cuerpo. Y cuando una persona hace esto, Dios la pone en una relación de familia con Él. A esto es lo que se llama salvación. Esto es realmente un cambio radical. Es tan radical y nos cambia la vida que el apóstol dijo que nos convertimos en nuevas criaturas. Dios nos hace nuevos por dentro. Llena nuestro espíritu del Espíritu Santo y nos limpia por dentro. Jesús llamó a esto nacer de nuevo. Tú puedes ser religioso, puedes orar, puedes dar, puedes tener un encuentro sobrenatural con algún ángel de Dios, pero eso no te salvará. Debes darle tu corazón a Jesús. Debes inclinar tu corazón ante Él y hacerlo tu Señor. ¿Saben? No creo en las coincidencias. Sea alguno que está aquí o está escuchando por las redes o lo escuche después. Si nunca ha hecho esto, quiero darle la oportunidad de hacerlo y por un momento quiero que todos levanten la mirada y miren a su alrededor con los ojos bien abiertos. Porque Jesús no murió en un rincón. Él no murió entre dos velas en un altar. Jesús murió a la vereda del camino, a la vista de toda la humanidad. Fue públicamente ridiculizado, fue públicamente avergonzado por nosotros. Así que al menos hoy yo puedo ponerme de pie por Él. Mientras la música nos acompaña, quiero pedirles que sobre toda vergüenza, todo temor, te pongas de pie si necesitas darle tu vida a Jesucristo. Si no lo has hecho. Si en tu corazón sientes que necesitas de Jesucristo, hazlo ahora. Y si nos miras por las redes, hazlo en el lugar donde estás. Dios te mira ahí donde tú estás. No tengan vergüenza. No tengan vergüenza porque el que tiene vergüenza de los demás, lo que puedan pensar o decir, sé valiente y ponte en pie. Vence la vergüenza, vence el miedo, sin dudarlo. Porque la Biblia habla acerca del miedo del hombre y dice que el miedo trae trampa. Lo que significa que si mi paz depende de lo que la gente, otros piensen de mí, voy a vivir una vida muy restringida, porque el miedo me atrapa, me ata, no me deja vivir la verdadera vida que Dios tiene para mí. Desde mi corazón debo vivir la vida libre de miedo y de lo que piensen de mí. Mientras tenga miedo de cómo me van a interpretar los demás, cometo un error. Así que ponte de pie y dile al mundo que más te importa lo que Dios piense de ti de lo que ellos puedan pensar o interpretar. Gracias. Gracias. Pon tu mano en el corazón. Los demás pónganse también de pie y acompáñenos en esta oración. Yo voy a dar algunas palabras para que repitan conmigo. Pero debes estar consciente de que al repetirlas desde tu corazón,
debes hacerlas propias. Repite después de mí. Dios, vengo a ti con todo mi corazón. Creo que Jesús es el Hijo de Dios. Creo que murió en la cruz para quitar todo mi pecado. Jesús, gracias por amarme tanto y morir en mi lugar. En ti pongo mi confianza, mi Salvador resucitado. Ven a mi vida, lléname de tu Santo Espíritu. Te confieso como mi Salvador y mi Señor. Y de ahora en adelante iré a donde tú me lleves. Esto te lo pido en tu nombre. Amén. Amén. Gracias. Pueden tomar asiento. Invito a pasar a nuestros hermanos para recoger.